noches. Buenas noches a todas y a todos. Agradecer a cada uno de ustedes por la participación, a quienes han compartido la mesa con nosotros, en especial a la docente, porque creo que la importancia que tiene pensar en cambiar es justamente desde abajo, mirar las nuevas generaciones, las que van a hacer el recambio. Una pena, bueno, que se hayan tenido que ir antes, pero también habla justamente de algo que voy a tomar el guante de la representante del Partido Colorado. No sé si somos muchos o somos pocos, que siempre falta, porque este tipo de debates es un debate para la sociedad, no es solamente pensar en que lo tenemos que discutir y analizar entre los trabajadores y las trabajadoras, en este caso nucleados en COFE, sino que es para todos y para todas. Si pensamos que queremos un país distinto, un país mejor, y pensar que queremos crecer, tenemos la necesidad de participar. Y en esto sí ya hace muchos años que venimos viendo el deterioro de la participación de la gente, que cada vez le cuesta más. A la juventud ni que hablar, digo, este tipo de temas no le interesa, no se le hace atractivo, y es porque no se le transmite realmente cuán importante es pensar que en pocos años, después de culminar una carrera, van a estar insertos en un mercado laboral que les va a exigir que muchos de ellos probablemente terminen también siendo funcionarios públicos, y que estos debates son debates a un largo plazo. Hablar de reforma del Estado es pensar en políticas públicas, políticas reales que no quedan suscritas a un periodo de gobierno. No podemos pensar, vamos a reformar las leyes que hablan de lo que es la función pública y pensar que en 5 años de gobierno se construyen, viene un gobierno diferente y lo cambia, y viene uno nuevamente y lo vuelve a cambiar. No, esto es pensar en una aplicación a 15, 20 años o tal vez más. El diputado decía, el anterior estatuto es del año 53, vaya si ha pasado años entre aquella discusión que se dio en su momento en el país y analizar un país nuevo, un país que tiene que mirar al siglo XXI de verdad, que tiene que mirar la digitalización, la globalización, donde ya no solamente es mirar al Uruguay como Uruguay chiquitito, sino en esa inserción Mercosur, Latinoamérica y hasta el mundo. Entonces, si no logramos dar los incentivos para que la propia gente sea la que se involucre, la que discuta, la que aporte, la que debata, realmente estamos bastante lejos, y creo que esto sí, autocríticamente lo tenemos que tomar de todos los lados y decir, bueno, miremos el por qué la gente hoy está en esa situación de no querer participar, de no querer estar. Cuando Miguel está leyendo el comunicado que hace COFE, tiene que ver con uno de los temas tal vez sensibles, y quiero empezar con esto porque más allá del análisis del estatuto del funcionario público, la posición del funcionario público en la sociedad, el cómo los medios están manejando la imagen del funcionario, lo que decimos o lo que no decimos, y cómo tienen esa capacidad de transmitirle a la gente realmente lo que son verdades a medias, y verdades a medias realmente pueden ser transformadas en mentiras con mucha facilidad. Nosotros lo dijimos en todos lados, y el mismo día que se lauda justamente en la Cámara Baja la media sanción, dijimos, estamos de acuerdo en el proceso, se ha logrado avanzar sustancialmente en algunos de los temas, y dividimos especialmente el conjunto del estatuto en 4 ejes, y hubo 2 de los ejes en que avanzamos. Por lo tanto, tenemos que decir, hay avances, y reconocer en el Parlamento, sí, el trabajo sustancial de cambio de lo que fue el proyecto. El proyecto se inicia para COFE en el debate el 20 de diciembre del 2011, cuando nos entrega el Poder Ejecutivo un borrador que bastante lejos, por suerte, está de lo que lauda esta media sanción. Realmente había situaciones que eran muy complejas de resolver y hasta de discutir, y donde la academia, con los principios que tiene, ha colocado que tenía grandes sesgos de inconstitucionalidad el planteo que tenía desde aquel momento. Entonces, ¿cómo no decir que avanzamos? Lo que es justo, la verdad, y decir lo que es, y lo que no es. El movimiento sindical tiene esa autonomía e independencia, o por lo menos lo que tratamos de hacer sistemáticamente desde nuestro trabajo
en COFE, es marcar eso. Las cosas que están bien las vamos a decir que están bien, y lo que está mal también vamos a decir que a nuestro entender está mal. Y ese fue el proceso, y lo que dijimos, hubo avances, pero no existió una negociación de fondo que diga hubo acuerdo, y esto que sale hoy es el acuerdo real entre los trabajadores y el Poder Ejecutivo, porque no lo es. Y los medios se han encargado ahora todavía, además de sumar eso, que es una pérdida del gobierno, es una ganancia de los trabajadores, pero además se le coloca la segunda parte, que con esto lo que hemos logrado es seguir manteniendo viejas regalías que se dicen que los funcionarios públicos no podemos tener, y se nos sigue enfrentando a trabajadores públicos y trabajadores privados. Y una de las grandes discusiones que tenemos actualmente en el movimiento sindical es eso, no enfrentar trabajadores. El movimiento sindical es uno solo, los trabajadores en la identidad de trabajadores somos una clase, y si los trabajadores públicos hemos conquistado derechos, bienvenidos sean los derechos, y también hay que transferirlos a los del sector privado. No tiene que ser al revés, no mirar hacia abajo, sino siempre mirar hacia arriba. Y tampoco hay grandes cosas, porque uno de los grandes temas que obviamente prima en la vida común de la gente es el tema del salario. Y si bien puede haber cierta inestabilidad mayor en el sector privado que en el público, en el sector privado sale de licencia la gente y tiene un salario vacacional con el que cubrir la salida de su licencia. Nosotros como trabajadores públicos no lo tenemos. Cuando se hacen las horas extras, se pagan efectivamente las horas extras trabajadas, cosas que el sector público no lo tiene. Entonces hay realidades diferentes que hay que abordar de una forma diferente, pero hay que decirle a la gente las cosas como son y no a medias para seguir enfrentando, porque esto es enfrentar a la gente en nuestra propia sociedad. Y esas son las cosas que nosotros no podemos permitir, y la única manera de no permitirlo es logrando este tipo de actividades donde tenemos la capacidad de discutir, de presentar los temas y el tiempo suficiente, porque obviamente que la prensa en esto es muy tirana. Son 2 minutos muchas veces que podemos tener los trabajadores para decir las cosas, y son horas que desde el otro lado dicen lo contrario y empañan cualquier tipo de imagen, porque tenemos que recordar que en el sistema en el que estamos inmersos sigue siendo el mismo sistema de siempre, y que a pesar de que podamos encontrar avances, lo sustancial sigue estando siempre en un mismo lugar, y el poder también sigue estando en un mismo lugar, y los medios de comunicación son manejados por ese mismo grupo de poder que hace justamente que trabajen para fragmentar y fragmentar y fragmentar, porque obviamente que es la mejor manera que tienen ellos para tener algún tipo de ganancia. Acá voy a tener algún matiz con lo que se ha planteado cuando hablamos del Estado. El Estado realmente es algo muy grande, y es algo que es amplificar a esa visión de quien trabaja para el Estado, porque quien trabaja para el Estado es un funcionario de una institución que construye el Estado, pero el Estado son las clases sociales que conforman la sociedad, y esa es parte del debate de fondo que nosotros sí estábamos dando desde el principio con este estatuto y con otras tantas de las reformas que se han venido manejando, porque hablar de la reforma del Estado es entrar realmente en profundidad en los cambios de un Estado que queremos que sea distinto. Entonces uno de los cambios sustanciales son las relaciones de esas clases que conforman el Estado, y nosotros como clase trabajadora vamos a seguir peleando para que esa relación de clases cambie y que sea en favor de la clase trabajadora. Y estos son de los grandes temas que muchas veces se rehúye, porque es más fácil hablar del funcionario y de la institución y no del fondo, del por qué nosotros queremos hacer las verdaderas transformaciones que muchas veces nos llegan. Y nosotros colocamos el gran debate actualmente, es decir, seguimos manteniendo el principio de que esto es una gran pelea entre el capital y los derechos, porque ya no es solamente el trabajo es parte de los derechos genuinos que los trabajadores tenemos que conquistar y que tenemos que pelear para seguir manteniéndolo, porque no solamente es llegar a la conquista, sino después lograr mantener eso que con un esfuerzo importante y una pelea muy dura logramos tener. Y si será un tema de derechos, analizar nada más ni nada menos que quien va a regular lo que hace a la función pública y a quien nos define
porque la definición del funcionario tan peleada durante todo el proceso tuvo que ver con eso, con la identidad. Nada más ni nada menos que con la identidad del ser funcionario, porque en el principio, cuando se planteaba, se discriminaba y se planteaba que exclusivamente la llegada del estatuto era para el funcionario presupuestado. Y el funcionario presupuestado no es la única relación laboral que existe que plantea funciones realmente dentro de la órbita del Estado, dentro de las instituciones estatales. Y por lo tanto no podían quedar ajenas, porque cuando visualizamos lo que hace a derecho, yo le daría vuelta a la cara y es responsabilidad. Y en esto también exigir la responsabilidad en el trabajo, pero hay que, primero para darle una exigencia de responsabilidad, hay que identificarlo como tal. Y eso era lo que faltaba en el principio. Se discriminaba dejando por fuera a todas las otras relaciones que tenían que ver directamente con un vínculo de función laboral pública y sin embargo no estaba incluido. Ese debate lo pudimos laudar y por suerte hoy en esta media sanción cambió sustancialmente y avanzamos. Y eso es uno de los grandes temas que colocamos como principio positivo. Se avanzó en la definición de funcionarios. Se avanzó en lo que hace a uno de los grandes temas que también tuvo un debate fuerte, y en esto hacer hincapié porque tiene que ver con la propia organización sindical y con los trabajadores organizados. En el principio del proyecto, el estatuto marcaba una amplitud tal en lo que hacía a las libertades sindicales, a la negociación colectiva, que el artículo planteaba hasta la posibilidad de que se implementara el decreto 401, un decreto que realmente ha sido nefasto, un decreto viejo, pero que ha permitido seguir lesionando un derecho fundamental, que es el derecho de los trabajadores a tomar medidas y a poder efectuar los reclamos como corresponde. Y lo vivimos claramente con los compañeros de la Biblioteca Nacional hace poco tiempo. Y nosotros no podíamos permitir que quedara esa redacción en esa forma, porque eso significaba retroceder en cosas que habíamos avanzado sustancialmente. Porque si hay algo que nos deja de legado el Parlamento anterior, fueron leyes de crecimiento en el tema de las relaciones laborales y en particular del sector público, cuando logramos una ley de negociación colectiva del sector público, cuando logramos leyes de las libertades sindicales y el reconocimiento justamente de la libertad sindical. Entonces no podíamos permitir que esta redacción hiciera retroceder lo que era el contenido de esas leyes tan importantes y de avance en lo que hace a los temas jurídicos del país. Y se logró, se cambió. Y esto también es un paso importante que fue de debate, de COFE, de PIT-CNT, porque también participó en las discusiones que se tuvieron con el Parlamento y los parlamentarios accediendo justamente a cambiar esa redacción que tenía que ver con el principio del pensamiento de algunos integrantes del Poder Ejecutivo. Pero en esto nos quedan otras dos partes que también son importantes y que obviamente que queda una segunda etapa también para debatir, queda una segunda etapa de construcción, porque viene la etapa del Senado y donde esperamos justamente colocar nuevamente la discusión, donde aspiramos a reunirnos con los senadores para hacerles los planteos de lo que nosotros entendemos que necesariamente hay que cambiar y que tiene que ver con la carrera administrativa y con el aspecto disciplinario de este estatuto. En el aspecto disciplinario, la representante del Partido Colorado lo planteó con mucha claridad y tiene que ver con un retroceso. Y la verdad que eso nos llama poderosamente la atención, porque en criollo, darle la oportunidad a un jerarca para que nos descuenten un tercio de nuestro salario sin mediar un debido proceso, porque acá no estamos hablando de que no se deba investigar y en los casos que corresponda aplicar las sanciones que corresponden, o si llegara a ser el caso del despido definitivo, que llegara, pero siempre mediando una investigación real. No le podemos permitir a una persona simplemente porque si le gusta o no mi cara hacer el planteo de una sanción de 10 días, un tercio de nuestro salario en las manos del jerarca de turno. Y hoy podemos decir, porque también fue parte del debate,
ante la construcción de la administración actual, podemos tener cierto grado de negociación que nos permita poder solucionar los temas, pero este estatuto es un estatuto, como decíamos al principio, de una aplicación a muy largo plazo. Y hoy puede ser de una manera, pero dentro de un tiempo puede ser de una manera completamente distinta. ¿Quién nos va a garantizar de que los que vengan en otro momento cumplan con muchos de estos principios? No lo sabemos. Entonces no le podemos dejar esta clase de herramientas libradas al azar y al tiempo, a lo que le pueda pasar a las nuevas gestiones. Entonces esto es un tema realmente complejo y lo tenemos que plantear, lo tenemos que discutir. No tuvimos esa oportunidad en el sentido de entendimiento con el Poder Ejecutivo en su momento, pero esperamos que en el Senado tengamos la oportunidad de dar ese cambio. Y en el tema de la carrera administrativa, es uno también de los grandes temas porque justamente abarca dos conceptos sustanciales. El crecimiento que podamos tener como funcionarios dentro de nuestra carrera, de nuestra historia laboral en la administración, y el salario, nada más ni nada menos, lo que nos reconocemos por el trabajo que hacemos. Si no tenemos la capacidad de hacer una verdadera carrera administrativa, nos estancamos y también con esto ganamos menos, porque hay que hablarlo en plata. Si uno no tiene la oportunidad de crecer, se estanca y se estanca el salario, porque no solamente construimos salario a través de los ajustes, a través hasta de aumentos si se quiere. También es importante construir el salario en base a la función que cumplimos y al desarrollo que le colocamos en conocimiento y experiencia. Porque no es lo mismo el funcionario o la funcionaria que ingresa hoy a un funcionario que después de 20 años dejó mucho en esa función y tiene el derecho al reconocimiento, no solamente por haber estado a permanencia 20 años en su lugar, pero por el aporte, ¿sí?, del conocimiento que pudo haber tenido, y por lo tanto hay que diferenciar. No puede valer lo mismo el salario de un ingreso que de una persona que está terminando sus años laborales. Y esto también tiene que ver con ese reconocimiento a la edad, a la posibilidad también de la jubilación. Tenemos compañeros actualmente con 20, 25 años de labor que se han estancado y por lo tanto próximos a su jubilación mantienen salarios deprimidos por todo lo que ya hablamos del tema salarial y además porque se deprimió la carrera. Nunca tuvieron la oportunidad de hacer una carrera real. Y estos son de los temas que hay que valorar. Y la carrera actualmente, que tenía una determinada cantidad de grados y que reflejaba en cierto aspecto un crecimiento que le permitía al funcionario, si se hubiera aplicado realmente, que a lo largo de su carrera pudiera completar la carrera así, a través del conocimiento y la experiencia que podía hacer, se achata en este nuevo planteo de carrera y donde hay una diferencia importante entre la conducción y la carrera propiamente dicha. Son temas que no son menores porque hacen las distancias y hacen los saltos. Y cuando visualizamos la conducción, ¿qué clase de conducción realmente queremos para las instituciones? Que no es un tema menor, porque podemos estar totalmente de acuerdo que los más cercanos deban ser, obviamente, referentes directamente políticos de la gestión, porque el gobierno se tiene que tener ese lugar y ese derecho, el presidente tiene el derecho a referirse a determinadas autoridades que son de su confianza política, porque es parte de quien va a llevar lo que a la idea política del momento van a construir. Ahora, la traducción de esa idea tiene determinados principios del carácter netamente desde la administración y de la construcción de la institucionalidad, que no tienen que ver con los procesos políticos, tienen que ver con la propia historia de la institución y tienen que ver con ese funcionario preparado para llevar la función adelante. Y a ese funcionario que tiene que llegar a un momento en la posibilidad de su crecimiento a una etapa de poder conducir, tiene que estar el reconocimiento real y la oportunidad de por el ser funcionario se desarrolle y llegue a esos niveles. Y esos son de los temas que todavía tenemos por delante para debatir y tenemos todavía por delante para construir, porque la visión que se tiene desde el Poder Ejecutivo para construir la carrera está bastante lejana al planteo que hacemos los trabajadores. Necesitamos obviamente que en esta construcción también de la carrera que se pueda asimilar realmente a todos los trabajadores que de una u otra manera hoy están prestando funciones. Porque en el tema de la regularización, de la precariedad que aún existe, tiene que ser uno de los grandes temas a debatir. Va a haber ingresos, se van a blanquear situaciones, pero
pero eso hay que discutirlo en profundidad de cómo se va a hacer, porque esto es una parte, pero todavía seguimos teniendo dentro del Estado las terciarizaciones como un gran tema y un gran debe a cambiar, porque a funciones de carácter permanente debemos tener un funcionario presupuestado. No cabe otra posibilidad, porque eso también hace a la identidad de la función. Si nosotros tenemos funcionarios que son contratados por una empresa, que a su vez la visión fundamental de la empresa y del empresario es la ganancia y llevarse lo más posible, el salario que se le paga a ese trabajador es menor y por lo tanto las exigencias que se le pueda dar a ese trabajador no van a ser las mismas, aunque en muchos de los casos es al revés, se le exige más y se le paga menos. Pero la institución ¿cómo queda? Y uno de los ejemplos muy claros los tenemos en el área de la salud. Yo no le puedo exigir lo mismo a un compañero auxiliar de servicio que viene a limpiar, si es de una empresa terciarizada, que si ese funcionario auxiliar de servicio puede construir su carrera dentro del organismo como corresponde por ser un funcionario presupuestado. Y porque la empresa se da lujo de cambiarle cada 2 por 3 a la gente, y la gente también tiene que tener el derecho a tener una identidad con el lugar donde trabaja, y por lo tanto a saber de lo que está haciendo, pero si lo cambio todos los días, eso se pierde, porque hay una historia que construir, que es natural y que muchas veces hoy no está. Entonces, estas cosas son de los grandes temas que para nosotros todavía siguen siendo parte de un gran debe, y por eso no podemos más que mirar y atar los debates de fondo, como es el del Estatuto del Funcionario Público, también con las diferentes rendiciones de cuentas, porque necesitamos de los presupuestos necesarios para poder aclarar todas este tipo de cosas. Y porque dentro de lo que hace a la construcción de este estatuto, también tenemos que visualizar que la parte de la carrera tendrá que estar atada a las diferentes reestructuras que se están planteando de los diferentes ministerios, que viene con un retraso importante, porque el planteo de los ministerios piloto era para el 2011 y han sucedido por diversas situaciones que al día de hoy todavía no está laudado, pero que también tiene que ver, porque eso también habla del salario que van a percibir los trabajadores y si va a haber mejoras. Y acá uno de los grandes debes, que también lo hemos estado denunciando y lo queremos discutir a fondo. ¿Qué va a suceder con la reforma de la aduana? La reforma de la aduana viene siendo una discusión muy fuerte. Y hemos discutido, lo hemos colocado en la negociación colectiva, porque entendemos que va a haber una gran lesión de derecho. Y porque saludamos especialmente cuando se planteó la oportunidad de comenzar al ingreso a la función pública de una forma completamente distinta, a través de la ventanilla única, un trabajo que era a través de la Oficina de Servicio Civil. Pero si nosotros pasamos por alto eso, y a través de una reforma, por ser justamente uno de los lugares de recaudación del país, un cambio totalmente distinto, que es el ingreso de más de 70 personas que van a entrar a una función sin tener un concurso previo realmente, es un problema grave. Es un problema grave para la reforma, es un problema grave para lo que es la posición general que ha tomado el Poder Ejecutivo en el ingreso a la función pública. Y habla de la lesión en cuanto a esto que normalmente siempre se nos tilda y que ha pasado los funcionarios públicos en general han entrado a dedo, por eso es el peso que tiene el Estado, por eso es que nos servimos, por eso es que trabajamos poco, porque como entramos por diversas situaciones políticas del lugar de turno, cualquiera hacía cualquier cosa. Se lograron blanquear con esto de los concursos y la participación que tenemos actualmente, devedores, nos hubiera gustado otro papel, pero al menos devedores en los concursos, y ha cambiado sustancialmente la visión de cómo ingresa el funcionario, pero por medio de esta reforma que se está planteando en la aduana, se están dando varios pasos hacia atrás de algo que creíamos que estábamos realmente mejorando y que era empezar realmente a decir, el Estado, las instituciones empiezan a cambiar porque hay que demostrarle a la sociedad que las cosas son diferentes. Porque esa es una de las grandes luchas que tenemos actualmente, es cambiar la imagen que tiene la sociedad de nosotros. Hoy temprano estaba en una audición y uno de los temas es ese, es la imagen totalmente deteriorada, la posibilidad que tenemos nosotros, no sé por qué, porque más de lo que se ha planteado de parte del movimiento sindical, que la inamovilidad no existe,
se plantea sistemáticamente como uno de los grandes derechos que tenemos los trabajadores públicos. Somos inamovibles. Ahora, es muy extraño hablar de inamovilidad cuando hay cientos de despidos a nivel del Estado, que son obviamente pasados primero por la evaluación, como corresponde, a través del debido proceso dentro del inciso, con el visto de servicio civil y después todavía con lo que es la discusión en el Parlamento para dar la destitución. Por lo tanto, la inamovilidad no es tal. Lo que nosotros sí logramos fue un debido proceso para que se analice con claridad si se debe o no se debe destituir al funcionario. Pero eso en la sociedad se sigue viendo como que es uno de los grandes derechos, y en realidad eso es un gran derecho que deberían tener todos los trabajadores, que se analice realmente a través de un proceso de que si ha cometido errores pierda su trabajo, pero que si no ha estado demostrado que pueda mantenerlo. Entonces, el poder revertir esta imagen que tenemos como funcionarios en la sociedad es uno de los grandes desafíos, es una de las grandes cosas que, junto con el informar y poner algunas cosas, por lo menos desde la posición que tenemos los trabajadores y de cómo hemos elaborado, porque en esto también tenemos que decir que ha habido un gran esfuerzo y un gran trabajo de parte de muchos compañeros, desde que recibimos el borrador. Durante todo el 2012 en el Departamento de Estado y Presupuesto se trabajó arduamente para tener un proyecto que hablara de lo que hablan los trabajadores, que se pudiera contraponer con el proyecto que presentaba el Poder Ejecutivo. Hay mucho trabajo y para eso es que lo queremos discutir en este tipo de jornadas, pero también estas jornadas intentan ser eso, el empezar a debatir de fondo lo que hace a la función pública, lo que hace al funcionario, lo que nosotros realmente somos, y que hay malos y buenos funcionarios, hay malos y buenos trabajadores en todas partes. Entonces no podemos analizar, los malos somos los públicos, los buenos son los privados, porque como cumplen 8 horas, y eso es otro de los grandes temas, que me había quedado un poco por ahí, fue muy fácil, los medios de comunicación fueron los primeros en amplificar, esta gente no quiere trabajar 8 horas, son vagos, cuando en realidad acá la discusión eran 40 horas semanales, que es la carga horaria existente, y no las 8 horas clásicas que en la visión de la gente se tiene de las 48 horas semanales que sí cumple el sector privado. Pero acá también reivindicar que tenemos sectores de la administración que cumplen 48 horas, porque los compañeros de la vialidad, los compañeros de arquitectura trabajan 8 horas todos los días, y sin embargo eso no se dice. Y acá hay un espectro muy importante que tiene que ver con el tipo de función que se hace para también visualizar qué tipo de carga horaria se tiene. Pero no es hablar simplemente 8 horas y si no las cumplimos somos vagos y si las hacemos somos buenos. Acá se trata de qué tipo de servicio se presta y si se hace bien o se hace mal. Insisto, hay buenos y malos trabajadores, pero de todas las áreas. Y la discusión no puede ser justamente siempre apuntando a ese lugar, porque lo único que hacemos es seguir dividiendo. Entonces, con estas cosas lo que queremos es seguir amplificando el debate, seguir amplificando las posibilidades de tener información, porque justamente a través de la información es que podemos lograr muchas cosas, y que esto siga siendo un espacio para poder unirnos, para poder organizarnos y para poder seguir construyendo lo que todos queremos que en realidad es un país mejor. Muchas gracias. Bien, Jorge les agradece a todos los presentes, verdaderamente ha sido un placer, nos hemos sentido como en nuestra casa, vamos a estar seguramente en contacto y en muy breve organizaremos otra actividad similar. Buen retorno para todos.